Bueno, pues vamos a dar continuidad con el estudio que hemos estado teniendo acerca de la oración del Padre Nuestro, recordando que cada idea que expresa Jesús es una verdad que podemos acercarnos a ella a través de las Escrituras y llenar nuestro corazón de su palabra y de su voluntad para cada uno de nosotros. Si abrimos la Biblia juntos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12, que es lo que toca que estudiemos el día de hoy. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo vuelvo a leer porque es un tema que nos va a llevar escudriñarnos a cada uno de nosotros y reflexionar a la luz de las Escrituras. Lo vuelvo a leer, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a orar y pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, que nos conceda en su palabra poder entender lo que quiere transmitirnos la Escritura. Eterno Rey, gracias por tu presencia, Señor, porque has prometido estar donde están 2 o 3 congregados en tu nombre y creemos firmemente en ello. Sabemos que estás aquí y te pedimos tu bendición en esta tarde, Señor. Te pedimos que tu palabra no solamente se exponga, sino que llegue al corazón y que se arraigue en él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si recordamos que la oración del Padre Nuestro es una oración íntima, es decir, cerrada la puerta detrás de nosotros, necesitamos entender que este momento de pedirle a Dios perdón es un momento también íntimo, es un momento en el cual cada uno de nosotros nos acercamos a Él para ponernos a cuentas si es necesario ponernos a cuentas. Nos acercamos a Él para pedirle perdón si hemos fallado, si hemos tenido alguna falta. Es una puerta que abre Jesús al perdón, aun cuando ya somos nuevas criaturas. A veces se nos olvida que no hemos llegado todavía al cielo, estamos en ese caminar y necesitamos de esta puerta tan maravillosa que es el perdón, porque en su tiempo y en su momento tendremos que echar mano de pedirle perdón a Dios y de pues decirle cómo hemos andado, cómo hemos estado, qué es lo que nos redarguye, qué es lo que nos permite conocer y entender. Así que Jesús nos invita a decir, acércate con tu Padre y pídele perdón. Acércate con tu Padre y pídele perdón. Lo que llama la atención aquí es que hace una reflexión acerca de cómo tú te has conducido hacia tus semejantes. Es decir, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, pero después en este mismo pasaje nos hace reflexionar Dios acerca de, bueno, te acercas a pedirme perdón, pero ¿y tú has perdonado a los que te han ofendido, a tus deudores? Y esto es algo que suele complicarse mucho en la vida del ser humano, porque habitualmente juzgamos en función de las emociones, de cómo nos sentimos o cómo nos hicieron sentir las personas. Y si nos hicieron sentir terrible y muy mal, la verdad es que nuestro juicio se nubla de este sentimiento y pensamos que Dios habría de entender si no perdonamos a alguien o si seguimos cargando con un peso en el corazón acerca de alguna ofensa que hayamos recibido también nosotros. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Acércate a Dios para que sea tu Padre y pídele perdón. Pero piensa cuántas veces tú has otorgado el perdón a los que te han ofendido. Fíjense cómo también lo menciona el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11.
versículo 4. Jesús está enseñando acerca de la oración porque justamente se acercan a decirle, enséñanos a orar, así también como Juan enseñó a sus discípulos. Y dentro de esta otra enseñanza acerca de la oración, en el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Qué interesante, porque Jesús en ambos pasajes sujeta el perdón con el que nos acercamos a pedirle a Dios que nos perdone, con lo que a nosotros nos han hecho y si nosotros hemos o no perdonado a los que nos ofenden. Y es muy llamativo porque nos deja ver que Jesús quiere y pretende que el cristiano, recordemos que es aquel que cierra la puerta detrás de sí, tenga una actitud perdonadora, tenga una actitud de pasar por alto las deudas de la gente que nos puede haber ofendido. Y si queremos acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname, hay que cuestionarnos nosotros mismos en decir, bueno, ¿y yo ya perdoné? Yo ya otorgué el perdón a quienes me han hecho algún daño. Y es importante comprenderlo porque el perdón no es una emoción. Y yo quisiera que pudiéramos entender varios aspectos del perdón que necesitamos comprender. El primero de ellos es, el perdón se trata de una decisión. Es decir, no se trata de cómo te sientes para perdonar. Tampoco de si la persona quiso hacerlo adrede o no. El perdón se otorga porque tú eres el ofendido. Y como ofendido, tú eliges no vivir a la luz de esta ofensa, ¿sí? Si nos dejamos guiar por las emociones, qué pésimos jueces seríamos. Porque imagínate que nos sentemos a repartir justicia dependiendo de cómo nos sintamos, dependiendo de cómo me hizo sentir tal o cual persona. Y si por ahí alguien fue especialmente malo y fuerte y de plano sí me afectó, pues a ese le pedimos toda la justicia que caiga sobre él, ¿no? Es decir, si se tratara de una emoción, imagínate lo que estaríamos repartiendo de justicia nosotros si nos sentáramos en el sillón del juez, ¿no? Depende de cómo nos hizo sentir. Y a veces pensamos que perdonar es un acto bien difícil. Y la realidad es que no es tan difícil. Sucede que nos construimos a veces una idea, una imagen propia de personas que han sido afectadas por otros. Es decir, creemos y pensamos en nuestra actualidad que somos lo que somos porque hace 15 años, porque hace 10 años, porque hace 5 años tuve una mala experiencia, tuve un terrible momento con alguien y definitivamente me dejó marcado para siempre. Y a veces comenzamos a construir una identidad en función de lo que hemos recibido de daño, ¿sí? Y entonces se nos hace bien difícil perdonar porque para poder ejercer el perdón hacia otra persona necesitamos irnos quitando y destruir literalmente esa idea, ese concepto que nos hemos construido de yo soy así por culpa de lo que me hicieron. Yo soy así por culpa del daño que cayó sobre mí. Yo soy así porque fulano de tal era familiar y me afectó. Y entonces construimos una narrativa en nuestra mente de tal manera que perdonar se hace bien complicado porque ya nos hemos construido como víctimas, como personas que han sufrido y que han sido afectadas de distintas maneras. Y entonces cuando te plantean el perdonar, es como decir, echa por la borda todo lo que has construido de ideas y de qué tan mala persona fue la que te afectó, que te hizo tal daño que ahora tienes secuelas, ¿no? de lo que pudo haber hecho en tu contra. Y entonces cuando no perdonamos, se construye una idea en función de fulano de tal o sultana de tal es mala o es malo. Y por lo tanto,
yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios, ¿no? Dice la gente, que lo perdone Dios. No, a ver, te ofendió a ti. Tú vas a acercarte a Dios a pedirle perdón a Él por lo que tú hayas hecho con Él, por lo que le hayas podido haber ofendido. Pero el perdonar es un acto voluntario, es una decisión. Y cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo sobre todo porque no es fácil tirar a la borda todos los años que hemos invertido en considerarnos víctimas de fulano de tal o de sutana de tal. Porque sí le metemos inversión, le dedicamos tiempo a estar pensando y estar, si le hubiera contestado de esta manera, si le hubiera dicho de esta forma, si hubiera reaccionado de esta otra, y empezamos cada uno a construir una narrativa que definitivamente nos termina complicando el poder perdonar, porque hemos construido una idea, una narrativa que no nos deja ser verdaderamente libres y estar en paz. ¿Sí? Cuando Jesús dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, pídele perdón a Dios, también te invita a que consideres si tú has sido alguien perdonador, si tú has sido alguien que ha dejado ir las cosas que te han hecho. Y aquí quiero aclarar algo que es bien importante. Sí te lo hicieron, o sea, sí fuiste afectado, de eso no hay duda. Y a veces esta realidad que nos hacen pensar y que pensamos en decir, es que sí me hicieron, sí, definitivamente sí, no hay duda de ello, y tampoco fue algo agradable, porque mucha gente dice, no, es que lo dices bien fácil, ¿no? Pero a ver, ponte en mi lugar, ¿no? Ponte en mi lugar y trata de perdonar a fulano de tal, que siendo un familiar tuvo un acercamiento indecoroso, tuvo una actitud para conmigo, etcétera, etcétera. O sea, a ver, dilo como si yo lo hubiera vivido, o sea, no, es muy fácil decirlo. Y a veces ahí nos queremos quedar y nos centramos en, es que no has vivido lo que yo he vivido. Pero si cada persona se queda en ese estado de decir, fui afectado, fui afectada, soy víctima, a mí me hicieron, no vamos a conocer la dicha del perdón. Y la enseñanza de hoy tiene que ver con el aprender a perdonar. Entonces, para aprender a perdonar tenemos que reconocer que sí nos han dañado, sí hubo alguien o varias personas o muchas personas que nos han afectado, sí, no hay duda de ello. Sí, no nos hicieron sentir bien, nos despojaron, nos sentimos que nos despojaron de muchas cosas y emocionalmente nos quedamos patinando, ¿no? Ahí con muchas cosas en el corazón, preguntándole a Dios por qué me permitiste que viviera esto, por qué aquello, y entonces nos quedamos con esta inercia de decir, no, yo ya no me vuelve a pasar. Y entonces cuando decimos no me vuelve a pasar es, no perdono. Y no es lo que Dios quiere que hagamos. No es el plan de Dios. ¿Sí? Definitivamente que una ofensa no te hace sentir feliz. Entendamos, habrá una emoción contraria, habrá un estado emocional de enojo. Y fíjense lo que dice la carta de los Efesios, capítulo 4, en la que el apóstol Pablo sí reconoce que cuando nos hacen algo, nos afectan, nos agreden, nos insultan, nos humillan, pues no es algo que nos sea agradable, no nos gusta, ¿sí? Y dice el versículo 25 en adelante, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Y luego dice el versículo 26, airaos. O sea, sí, la ira es una emoción, ¿sí? La ira sí es una emoción, enojarse es una emoción reaccionaria, estás reaccionando a lo que te hacen. Airaos, es normal, es una emoción, pero no peques. Sí, no fue agradable, sí, no te hizo sentir bien, te irritó, sí, pero de ahí a tener una reacción de venganza, de desquite, de me la hacen, me la pagan, la venganza se come en plato frío, etcétera, etcétera, y muchas cosas que escuchamos habitualmente en el mundo. Airao, sí, es una emoción, no te vas a sentir feliz, y eso quisiera que pudiéramos entenderlo, porque a veces hasta culpables nos sentimos de sentirnos enojados, o sea, de que nos agreden y sentimos culpa por esa emoción que
que decimos, oh, yo soy cristiano, no me debería de sentir así. A ver, es una emoción. A nadie le gusta ser afectado. Hay un momento en el cual Jesús desciende, después de un momento tan hermoso de estar, de haberse transfigurado en el monte de la transfiguración, y platica con Elías, como Moisés. Te puedes imaginar el momento tan espiritual que es, tan lleno de Dios. Dice la escritura que hubo una luz resplandeciente que los rodeó a los que acompañaban a Jesús en ese momento, que era Pedro, Juan y Andrés, y era un momento hermoso, o sea, vaya, hermoso. Sin embargo, cuando descienden de este monte, se encuentra Jesús con una escena que lo hace sentir molesto, que lo hace sentir incómodo, porque están tratando de ayudar a un muchacho que salta lo mismo al fuego que el agua y no pueden ayudarlo. Y entonces Jesús se expresa: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y soportaros? Es decir, notas a Jesús viniendo del monte de la transfiguración, de un momento muy espiritual, donde habla con Moisés y con Elías, y se enfrenta a una realidad que lo hace sentir molesto, que lo hace sentir incómodo. De igual manera, cuando él hace su lazo de tres cuerdas y echa fuera a los cambistas del templo, hay molestia en Jesús. No está feliz por la escena que está viendo dentro del templo, ¿no? Es decir, no seamos personas que pensemos que no debemos de sentirnos mal o molestarnos por lo que nos llega a suceder. Sí, nos va a molestar, sí, nos va a incomodar. Pero ¿cuál es la salida que plantea el apóstol Pablo aquí en Efesios? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. No se ponga el sol. No permitas tú darle demasiadas vueltas a las cosas. Porque sí, en efecto, no nos vamos a sentir cómodos, no nos vamos a sentir bien, es una emoción, pero las emociones tienden a tener un pico y luego a bajar. Entonces, definitivamente, si tú quieres no pecar, tienes que entender que ese mismo día en la noche ya tienes que estar completamente en paz, o en las siguientes horas. O si tienes algo que hablar, háblalo, pero tienes que dejar en paz las cosas para cuando te vayas a dormir, porque si no, esa noche el cerebro es bueno para estarle dando vueltas a las cosas. Somos buenos para estarle dando vueltas y armarnos una telenovela en la cabeza y decir, esto seguramente lo dijo porque tenía esta mala intención. Esto seguramente fue una ofensa por lo que yo a lo mejor sin querer le hice la vez pasada, porque me equivoqué. En lugar de entregarle una hoja membretada, le di una hoja blanca y se molestó y me pidió las cosas de mala manera. Es decir, podemos pensar muchas cosas cuando llegamos al solitario de la noche y estamos solitos con el ratón de la cabeza, y empieza el ratón a moverse rápidamente en nuestra cabeza y decir, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué tiene contra ti? ¿Y qué mala onda? Y empieza nuestra cabecita. Entonces, el perdón lo tenemos que otorgar ese mismo día. ¿Sí lo entendemos? Ese mismo día, esa emoción que, repito, no es una emoción pecaminosa en sí, salvo que se convierta en una acción contraria, un acto de devolver el mal con otro mal. Pero esa misma noche tienes que haberlo perdonado a esa persona. No puedes seguir al día siguiente y al día siguiente y seguir juntándole, porque perdón, eso no es cristiano. Seguir juntando una idea en la cabeza no es lo que Jesús nos enseña, no es lo que la Escritura nos enseña. Si eres tan perfecto como para no equivocarte y sentarte como juez de las acciones o de los errores de los demás, probablemente digas, bueno, pues ya estoy a la altura de Dios, ¿no? Porque Él es juez. Y con todo, mandó a Jesús para saldar las cosas. Mandó a Jesús para limpiar nuestros corazones. Así que el perdón no es una cuestión de emociones, no es una cuestión de cómo te hace sentir. Tampoco tiene que ver con pensar que la persona que te afectó es inocente, porque igual a veces pensamos pero es que me lo hizo adrede. Sí, no es inocente, es culpable. Si quieres verlo desde este punto de vista, es culpable, no es inocente. Te agredió con toda conciencia, lo viste venir y con todo te dañó.
No lo vas a perdonar por ser inocente, no lo vas a perdonar por cómo te sientes emocionalmente, no lo vas a perdonar porque se lo gane, tampoco. El perdón es un acto tuyo de libertad para ti. Porque a lo mejor la persona ni cuenta se dio y sigue en su rollo y sigue pensando que es una persona que hace bien las cosas y el único que está dejando que llegue la noche y que llegue el sentimiento hasta en la noche y en lugar de perdonar, amaneces con el sentimiento clavado, ¿no? Al día siguiente. ¿Por qué? El cristiano obedece a Cristo. Y si vas a pedir perdón, asegúrate de que tú has perdonado día con día las ofensas, de que eres libre de poder haber perdonado la deuda de quien sea. Y repito, no es que sea inocente la persona, no es inocente. A lo mejor sí te defraudó, a lo mejor sí te desilusionó, no es inocente, es culpable, pero no te toca a ti ejercer la justicia. No eres tú el juzgador de tal persona. El juzgador de tal persona es Dios. ¿A ti qué te pide Dios? Perdonar. Perdonar. Es la petición de Dios para cada uno de nosotros. A ver, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que vaya más allá. No permitas que las cosas continúen en esta inercia. No te duermas pensando en esta situación, porque te vas a levantar estresado, de mal humor, no dormiste bien, y al día siguiente sales de tu casa malhumorado y están tus hijos y la agarras contra ellos, ¿no? Pensando que ellos son parte del mal humor que te generó haberte dormido con un pensamiento que no pasaste por alto. Y entiéndase, pasar por alto no hace inocente a nadie. Lo reitero, que tú perdones no hace inocente a tu ofensor. No lo va a hacer inocente, no lo va a hacer justo. No actuó con justicia. Te hizo enojar, te hizo molestar, te hizo incomodar. No es buena persona. No, probablemente no lo sea. ¿Se equivocó? Sí. Y podemos poner un montón más de ideas o de calificativos, pero no es algo en lo que tú puedas involucrarte para elegir cuál es la sentencia de tal persona. No es tuyo, no es mío. Sí lo vamos entendiendo. Le pertenece a Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, ¿a quién pertenece la sentencia y a quién pertenece el pago y el castigo por las acciones? A Dios. ¿Qué me pide a mí? Perdónalo como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí nos vamos a entender hasta aquí, amados. Es una emoción que no debe pasar la noche. No te duermas así. No te duermas. Mejor háblalo. Mejor perdónalo, pásalo por alto. Pero no te duermas en ese estado porque te roba la paz. Y el adversario es bueno para seguirle echando leña al fuego. Te sigue atizando, ¿no? Y te sigue diciendo, no, y espérate lo que viene, y nadie hace nada por ti, y empieza ahí la maquinación en la cabecita. No, mis amados, queremos el perdón de Dios, también nosotros debemos aprender a perdonar. Sí. Qué bueno que queramos estar en paz con Dios. Está bien, bendito sea su nombre, pero tenemos que entender algo. Él nos pide una actitud perdonadora. Nos pide que seamos personas que no guardemos cosas. Porque luego te encuentras con gente que te describen los acontecimientos como si hubieran sido el día de ayer. Y cuando le preguntas dices, no, pues ya tiene 20 años. Uy, 20 años viviendo y reviviendo cada detalle. Viviendo y reviviendo cada expresión y es terrible, vivir así es terrible, es vivir encadenado. Es vivir encadenado, o sea, porque te acuerdas de todo con lujo de detalle. Y si no se lo inventas, movió la ceja de esta manera. Segurito que fue porque me quería dañar. Ya lo vi. Amados, no tiene caso vivir de esa manera. Porque han pasado cuánto tiempo desde los acontecimientos que te han hecho sufrir. Repito, no hay inocencia en ello. Te afectaron, sí. ¿Nos han hecho daño? Sí. Pero ¿cuánto más vas a soportar así? ¿No quisieras ser verdaderamente libre?
¿No quisieras dejar las cosas en las manos de Dios? Porque la Biblia me enseña, pon las cosas en Dios, porque dice que escrito está, mía es la venganza. Te hicieron, sí, pero hay alguien que se encarga de la justicia y no eres tú. Tú puedes llegar y decirle, Señor, me hicieron, pero elijo perdonar. Es un acto voluntario, amados. Es un acto voluntario. Sí lo vamos entendiendo hasta aquí. Repito, ¿la persona es culpable? Sí. ¿El perdón se lo va a ganar? No, seguramente no. A lo mejor ni cuenta se dio. O a lo mejor sí se dio cuenta y le vale. No le interesa. Quiere seguir dañando. No le interesa. No se lo va a ganar. No es una emoción, pero sí es una decisión. Y repito, la persona no es inocente, pero no te toca a ti impartir justicia. Le toca a Dios. Le toca a Dios. ¿A ti qué sí te toca? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Y cómo se le hace eso, hermano? Porque de verdad que me siento que me hierve la sangre. Me siento así de, ay, mejor me di la media vuelta y me fui porque sentía que podía correr el riesgo de pecar. Bueno, para empezar, un hijo de Dios sí se da la media vuelta y se retira si siente que está la sangre demasiado hirviendo, ¿no? Se da la media vuelta y se retira. Y a veces hasta puede sonar medio grosero, no importa, me retiro porque esto sí se puede poner feo. Está muy, muy candente el momento y lo que me hicieron me afectó demasiado. Me retiro. Métete a orar y pídele a Dios, Señor, dame la gracia del perdón, como también yo te pido perdón a ti cuando lo necesito. Dame la oportunidad de pasar por alto, Señor, porque yo te pido que pases por alto también mis errores, mis fallas, cuando he llegado a caer. Así que por favor, lo mismo que yo te pido que me lo des para aplicarlo a tal persona. Yo sé que no lo merece, yo sé que no es una emoción, yo sé que no se lo ha ganado, pero no es por ahí, es porque quiero estar en paz. Quiero ser verdaderamente libre y estar completamente tranquilo. ¿Sí me debe entender hasta aquí, amados? Jesús sí habla del perdón y mucho del perdón hacia nuestros semejantes. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 23, por favor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. De inicio, Jesús nos establece en esta parábola quién es el rey y por lo tanto quién es el impartidor de justicia. Es Dios. ¿Sí? Y Dios es un impartidor de justicia general. La paga del pecado es muerte. Ya está establecido, ya está dicho. La paga del pecado es muerte. Cuando te hacen algún daño, ¿cuál es el peor escenario que te puedas imaginar? Pues que se desaparezca de la faz de la tierra, ¿no? Digamos que es el peor escenario, ¿no? Que ya no esté presente, que no lo vuelva a ver en mi vida. Bueno, Dios ya impartió justicia al respecto. La paga del pecado que te hicieron es muerte. Pero también la paga del pecado que tú haces es una realidad. Así como te han hecho y la sentencia es la misma, la paga del pecado es muerte, tú también tienes la misma sentencia si Dios no se apiada de ti. Dice la Escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todos vamos a dar cuentas. A y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
10,000 talentos. Un talento equivale a 27 kilos, entre 27 y 30 kilos de algún material. Es la medida más grande que se tenía para poder medir toneladas de sal, de oro, de plata. El talento equivale a entre 27 y 30 kilos de algo valioso, ¿sí? 10,000 talentos, o sea, multiplica 10,000 por 27 kilos. Eso es lo que le debía este deudor a su señor, al rey. Era un cuentononón gigantesco, gigantesco. Así cada uno de nosotros tenemos una deuda con Dios, amados. Todos, sin excepción. Porque Dios es 3 veces santo y nosotros no lo somos. Así que cada uno de nosotros tiene un cuentononón con Dios. Tiene un historial bastante, bastante pesado de deuda para con Dios. Porque si por cada vez que hemos pensado en dañar, que hemos pensado en hacer daño, que lo hemos hecho, por cada vez que le gritamos a nuestros hijos y les decimos cosas que a lo mejor pueden afectar su vida, somos los mismos que estamos afectando y generándole un daño, así como nos lo hicieron a nosotros. Porque decimos, ay, es que no tuve papá o no tuve mamá y de plano no tuve las mismas ventajas que tuvieron otras personas. Sí, y repito, no hay inocencia en esto. ¿Hay un castigo? Sí. ¿Y está presente? Sí. Pero ¿cómo reaccionamos a ello? Y ahí nos genera deuda. Nos genera deuda. Lo que tú haces en contra de la voluntad de Dios te genera deuda. En contra de Dios. El tiempo que dilatas en volverte de todo corazón a Dios te está generando deuda. ¿Sí? Te está generando deuda. Así que este hombre, le presentan a este hombre ante el rey y le dicen, no, tu deuda está. Y entonces viene una sentencia. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Hay una sentencia sobre este hombre, no hay duda. Y hay una sentencia sobre cada uno de nosotros, no hay duda. Sí. ¿Qué hace este hombre? Pues digo, finalmente tiene una deuda que ya afectó a su familia, ya afectó a sus hijos, ya afectó a su esposa, ya afectó sus bienes que podía tener, ya está hecho pedazos la vida de este hombre. Está hecho pedazos. ¿Por qué? Porque ya afectó a su esposa, porque ya afectó a sus hijos, porque sus decisiones hayan sido las que hayan sido, le generó una deuda gigantesca y ahora la consecuencia es que hasta sus hijos van a ser vendidos como esclavos. Sus hijos van a ser afectados. Qué terrible. Pero sí, es una sentencia divina. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta y nuestras decisiones afectan a nuestra familia. Y lo que hemos sido, aunque en nuestra mente decimos, es que es porque a mí me hicieron, seguimos afectando a la gente que nos rodea. Seguimos generando deuda. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿qué necesitamos? El perdón de esa deuda. No puedes hacer nada más. Ya hay una sentencia de por medio. Y esto es importante entenderlo. Cada uno de nosotros carga con un acta de decretos que les es contraria. Es una deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Fíjense cuál era la súplica de este siervo. Dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La realidad es que ni varias vidas trabajando al 100% todos los días le podría alcanzar para pagar la deuda. Es una ilusión plantarse con Dios y decirle, te lo pagaré todo. Por eso ese tema de que existe ese lugar en el limbo donde vas a pagar por tus deudas y después vas a brincar al cielo, como dicen los católicos romanos, es falso porque jamás se puede terminar la deuda, que varias veces podamos tener vidas, cuantas veces sean, el purgatorio no existe.
No hay forma de purgar el alma. No hay forma de pagar la deuda. Es una ilusión. Pero este hombre dice, te lo pagaré todo. Pues si ni vendiendo a sus hijos y a su esposa y todo lo que tenía, le iba a ser suficiente. Dice la Escritura, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Esta expresión en el griego original implica dejar ir. La expresión es dejar ir. Y la idea que tenían cuando se lee este verbo en griego es como dejar ir en el agua, como que se limpie, ¿sí? Como cuando pones algo en un río y que se limpie, que se siga el río, que no haya nada ya ahí. Ok, la Biblia me dice que este hombre recibe la libertad. Fue movido a misericordia el Señor. Que estemos aquí es misericordia suya, amados. No nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Pero Dios sí sabe cuántas veces nos ha librado. Aquí vemos que le soltó y le perdonó la deuda. La gente nada más dice que Dios te perdone, pero yo no te suelto. Yo te voy a seguir aquí en mi cabeza amarrando. Y es increíble porque tú eres el que amarras a la gente que te afecta. Eres tú quien la ata a tus pensamientos, la traes en tu mente todo el tiempo. Eres tú quien lo ha puesto, quien ha puesto a esa persona ahí con unas cadenas en tu cabeza, esperando que algún día suceda algo y venga a pedirte perdón. Perdónalo desde ya. O sea, puedes hoy mismo soltar y perdonar la deuda. Hoy puede traer libertad a tu alma el perdón. Hoy puede ser el día. No tienes que esperarte a que fulano o sultana de tal venga y te diga, oiga, me arrepiento. No lo vas a escuchar seguramente en muchos años. No lo vas a oír. Pero hoy puedes hacer las paces y quedar en paz en tu mente. Dejar de estar viviendo del pasado y vivir un presente con Dios lleno de paz y de tranquilidad. Repito, yo sé que te afectaron, lo sé, lo entiendo de verdad. A todos nos han afectado en una u otra medida. Y algunas personas tienen historias realmente terribles, que no se pueden comparar a ninguna. Y cada uno asume que su historia es la peor. Cada uno se ve a sí mismo como mi historia es la peor de todas. No la puedes entender. Lo que me han hecho es lo peor de todo el mundo. No, amados. Cada uno tiene su propia historia. Tú tienes una historia con varias personas que necesitas dejar ir, que necesitas soltar y perdonarles la deuda. Hoy puede ser un día de libertad para muchos. Hoy puede ser un día de paz en la mente. Que llegue la noche y decir, ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Ya no hay nada aquí en la cabeza. Ya no lo tengo atado. Ya se fue. Dios me enseñó a perdonar. Sí. El Señor de aquel siervo movido a misericordia. Y esta es la característica que hace que sueltes misericordia. ¿Por qué una persona puede aplicar misericordia? Porque fuimos afectados. La misericordia no es digamos, ese sentimiento compasivo hacia las personas, no. La misericordia es que cuando puedes devolver un mal o puedes ejercitar la justicia en contra de otra persona, eliges no hacerlo. Eliges actuar con misericordia. ¿Cuánto le debías tú a Dios? ¿Cuánto le debes a Dios? ¿Hay misericordia? Sí, porque Él, aunque tiene la autoridad y el poder para decir hasta aquí con fulano de tal, ya no lo voy a aguantar, elige tener misericordia, elige no tratarte como si fueras alguien que estuviera lleno de maldad. Elige Dios tener misericordia. ¿No puedes elegir también tú tener misericordia?
No, pues es que lo que me han hecho, ¿no? Fíjense cómo reacciona este hombre. Pero saliendo aquel siervo, ya le soltó, ya no tiene deuda, ya, está libre. Le soltó, hubo misericordia y se le perdonó la deuda. Salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. No era alguien inferior, no era alguien por debajo socialmente hablando, era un consiervo suyo. Dice la escritura que le debía 100 denarios. El denario era el salario mínimo, o sea, 3 meses de su sueldo era lo que le debía. 3 meses de sueldo. Si el salario mínimo está en 7,000 pesos aquí en México el día de hoy, pues pongan que son como 21,000 pesos. Esa era la deuda que este consiervo tenía para con el otro siervo. Muy distinto, ¿verdad? La cantidad de dinero en cuanto a lo que él le debía al rey. Pero dice aquí la escritura que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, lo asfixiaba, lo ahogaba. O sea, no era una cuestión meramente de, oye, ahí te encargo, ¿no? No, actuó siendo agresivo en la cobranza. Actuó y le ahogaba. Y repito, no era inocente tampoco este consiervo. Sí le debía 100 denarios. Sí le debía. Entonces, dice la escritura, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él hizo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Usó las mismas palabras que éste a su vez había usado con el rey. Amados, que todos tenemos cola que nos pisen, dirían. Y necesitamos el perdón de Dios y necesitamos también aprender a perdonar. Sí, necesitamos también aprender a perdonar. Y entonces le dice aquí, te lo pagaré todo. Y sabes que sí era una cantidad que posiblemente requeriría paciencia, pero sí se lo podría pagar. No así lo que él le debía al rey, ¿verdad? Él no necesitaba vender ni a hijos, ni a esposa, ni todo lo que tenía. Eran 3 meses, 21,000 pesos mexicanos, más o menos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el otro se olvida del beneficio que había recibido. Él había sido recibido misericordia, le habían soltado y le habían perdonado la deuda. Y dice la escritura, entonces dice versículo 30, mas él no qué, no quiso. El perdón es un acto voluntario. Tú eliges no querer perdonar. Tú eliges no querer perdonar. Y repito, no que haya un mérito en la persona, no que haya inocencia, no que es la peor persona del mundo, pero lo tienes encadenado a tu mente. Sí, me doy a entender. Está ahí en tu cabeza y todo el tiempo lo estás dando vueltas. Me hizo. ¿Hasta cuándo? Así sucede el día de hoy. La falta de perdón hacia terceras personas no nos permite tampoco acercarnos a Dios. ¿Con qué cara le vas a decir, perdóname, Señor? Va a voltear y te va a decir, ¿y tú ya perdonaste? O sea, lo que me has hecho a mí no se compara a lo que te han hecho. ¿Ya perdonaste? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¿Y sabes qué? Sí, la justicia se aplicaba para echar en la cárcel a este deudor de 3 meses de salario. Y le pidió a los soldados romanos, que es la época en la que está escrita la Biblia, que lo echaran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Va a empezar en la cárcel, ¿cómo va a pagar? ¿Verdad? O sea, está en la cárcel, ¿cómo le va a hacer para trabajar y para pagar? Pero vemos una diferencia en la manera de pensar, ¿sí? Y esto es importante aprenderlo, amados.
lo mejor que tienes para poder vivir en esta vida es tu paz, que sobrepasa a todo entendimiento, la paz de Dios. Así que dice, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿También se merecía estar en la cárcel? Sí, también se lo merecía. Tenía 3 meses. El otro tenía 10,000 talentos de deuda, 3 meses. Pero sí le quiso aplicar la justicia. Sí dijo, no, que se cobren, que se cobre. Quiero mi dinero. Está bien. No era una deuda impagable como la que él tenía, pero es justo, también es justo que se le pagase a este consiervo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fíjense cómo a veces los de afuera se dan cuenta cómo somos, cómo podemos actuar con los demás. Oye, pero pues no que dice que Dios le perdonó todo lo que le debía, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se lleva así? Pues no que tiene mucho que agradecer, ¿por qué actúa así? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y hay quienes sí oran, amados, y oran diciéndole al Señor, mira cómo actuó fulano de tal. Señor, no entendemos por qué no pudo ser misericordioso. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Dios sí sabe cómo actuamos. Dios sí sabe acerca del esfuerzo que mucha gente tiene y que fácilmente las personas pueden afectarlas. Sí lo sabe. Sí, Dios está consciente de todo esto. El rey podía decir, oye, tú me afectaste con 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Y tú no puedes perdonar 3 meses? Qué importante es aprender, amados. Es una decisión. Dice el versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, te va a llamar a cuentas Dios. Te va a decir, a ver, ven. Siervo malvado. Así lo determina Dios. Dios, al que no es misericordioso, lo ve como alguien malvado. Qué importante. Si tú no aprendes a perdonar, aunque tú hoy en día digas, yo ya estoy perdonado, está bien. Pero si no perdonas tú, vas a ser de los que estén afuera tocando. Señor, Señor, ábrenos. Y te va a decir, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Repito, necesitamos aprender a no dejar que el sol se ponga sobre los enojos, que las emociones no nos gobiernen. Tenemos que aprender a ser firmes en las convicciones que Dios nos pide hacer. Pásalo por alto, perdónalo. Sí, no fue agradable, no, me queda claro que no fue agradable, pero puedes perdonar. Sí, me queda claro que fue desilusionante, sí, pero puedes decidir ya no vivir con ello y elegir vivir para Dios. Entonces su señor, enojado, ahora sí está enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repito, estamos hablando de personas que ya fueron perdonadas. Y que eligen no perdonar. ¿Está bien? Estás en tu derecho de tus 3 meses. ¿Está bien? ¿Tienes derecho a mandarlo a la cárcel? Sí. ¿Tienes derecho a exigirle? Sí. Quizás no tengas derecho a ahorcarlo, ¿va? A ahogarlo. Pero definitivamente sí te han hecho. Pero ¿cuánto te han hecho en comparación con lo que tú le has hecho a Dios? ¿Cuánto estás queriendo reservar de tu enojo en contraste con cuánto te perdonó Dios a través de Cristo Jesús?
porque Jesús pagó una deuda. Y si queremos entenderlo así, ¿quieres que esa persona pague? Está bien, deja la venganza a Dios. Y si se salva, deja la venganza, porque ya está pagado su vida. Si en un momento dado esa persona que te debe, que es la peor de todas las personas que puede existir, lo perdonas, qué bueno. Pero si no lo perdonas y Dios sí lo perdona, tú sigues siendo un malvado por no haber hecho misericordiosamente con él. Sí me doy a entender, amados. Aprender a perdonar no es una cuestión meramente emocional. No vas a tener ganas de perdonar a tal persona. No, no te van a venir ganas. Es una decisión. Es una elección. ¿Sí lo comprendemos? Es que tú tienes atado a cuántas personas que te deben en tu cabecita. Porque ni siquiera puedes decir, lo voy a buscar y voy a encontrarlo para que me pague. A lo mejor ya ni siquiera hay chance de eso. Pero lo recuerdas como si hubiera sido ayer. ¿Por qué no lo sueltas y perdonas la deuda? ¿Por qué no lo sueltas? Quizás valga la pena. Te vas a encontrar con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sí, Dios nos enseña a perdonar. Es una decisión tuya. No puedes basarlo en tus emociones, no puedes seguir pensando que pues no se lo merece. No, no se lo merece. Nadie se merece nada. Pero puedes elegir seguir viviendo atándolo a tu mente, o puedes elegir ya no vivir con ese miedo y con ese rencor y con ese enojo en tu mente. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No te preocupes. No hay nada que Dios no cubra. Va a ser juzgada cada persona según sus obras, salvo que Jesús haya pagado por él. Sí me doy a entender. Les invito a que cerremos nuestros ojos y nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo. Sí, es una enseñanza breve pero concisa. Y te invito a que con toda sinceridad, con toda honestidad, traigas a mente a esos deudores, a esos que vienen en la noche y te dicen, no, pero es que te hizo fulano de tal. No, hombre, es que tú no, yo no lo perdonaba. Tráelo a tu mente y piensa en la misericordia de Dios. Padre, por favor, hoy queremos dormir en paz. Hoy queremos soltar a todos aquellos que están en nuestra mente encadenados. Sí, no son inocentes, lo sabemos, Señor. Sí, no son personas buenas, lo sabemos, Señor. Sí, era un familiar y te afectó, sí. Era alguien en quien confiabas y te traicionó. Y has vivido con esa traición tanto tiempo, anclado ahí en tu mente, en tu corazón. Hoy puedes ser libre de esto. Hoy puedes soltar. Señor, tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros corazones mejor que nadie, Señor. Por favor, no permitas que esta noche lleguemos con enojo, recordando, aferrándonos al pasado. Concédenos hoy perdonar, Señor. Que hoy sea un día de perdón, Señor. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste
transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Así es, Señor. Ven a cambiarlo todo. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Precioso Espíritu Santo, tú que conoces nuestros corazones, tú sabes perfectamente a quienes no hemos soltado y perdonado su deuda, Señor. Lo sabes a la perfección. Te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a que esto suceda. Ayuda a cada persona, amado Rey, que esté resguardando cosas en sus corazones, Señor. Ayuda a aquella persona que tiene odio contra su prójimo, contra su familiar, contra su padre, contra su madre, Señor. Ayuda a aquella persona, Señor, que siente que le deben mucho, Señor. Y sí, emocionalmente pueden ser muy afectados. Pero, Señor, qué oportunidad tan hermosa nos brindas hoy de volver a empezar, de dejar ir. Te necesitamos, Señor. Haznos recordar, Señor, a quien tú sabes que no hemos perdonado. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Aun cuando nosotros pensemos que ya lo perdonamos, seguimos viendo a esa persona y recordando todo lo malo que ha sido. Concédenos, Señor amado, soltarlo y dejarlo ir, que ya no esté en nuestras cabezas, Señor, que solo tú estés en nuestras mentes llenándolo todo. Cambia mi corazón,
hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Que esta noche sea distinta, Señor. Que este día sea distinto. Gracias, Señor. Les invito a que volvamos a estudiar la enseñanza, que volvamos a reflexionar, que vaya